Gracias por haberos apuntado a este webinar. Os presento a los ponentes, son Pedro Pujante, endocrino de Luca y presidente de Sadeno, y Rosana Blanco, que es enfermera educadora en diabetes, que son los encargados de darnos esta charla. Pues os dejo a vosotros para que comencéis. Gracias. Pedro, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Paz. Gracias. Perdón un segundo. Cosas del directo. Bueno. Perdona, muchas gracias. Es un placer un poco compartir un poco de debate esta tarde desde Luca y tanto de la Sociedad Asturiana de Endocrino y Nutrición. Para nosotros agradecer mucho a esta invitación y a sumarnos a estos actos en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Sabéis que es una enfermedad muy importante y nada. En el día de hoy a mí me ha tocado dar una visión sobre los nuevos tratamientos en diabetes tipo 2. Y sí que me gustaría, ahora quiero compartir una pequeña presentación y daros como unas ligeras pinceladas un poco por dónde van los caminos o cómo ha cambiado la diabetes tipo 2. Sabéis que a veces o puede sonar mucho los cambios en diabetes tipo 1, sobre todo los asociados a tecnología, pero la verdad que donde está produciendo es una gran revolución es en el tratamiento y sobre todo en el conocimiento de la diabetes tipo 2. No quiero, ya os aviso que he utilizado presentaciones para que veáis que es un poco la tendencia actual de artículos o de cosas como muy científicas, pero bueno, solo las voy a utilizar para apoyarme y comentar 4 ideas y que veáis un poco por dónde va el tratamiento y la investigación en diabetes tipo 2. Bueno, voy a intentar compartir esta presentación. Bueno, lo que os he dicho, sí que es verdad que a veces hablar de diabetes tipo 2 tenemos la sensación de hablar de una enfermedad vieja. Por eso cuando se planteó el tema de una actualización en diabetes tipo 2 o nuevos tratamientos en diabetes tipo 2, yo me hacía la pregunta, ¿pero hay algo nuevo en una enfermedad tan vieja? Y lo primero que quise rescatar es una diapositiva muy antigua que, como veis, sigue estando en boga actualmente, que siempre hablábamos de la historia natural de la diabetes tipo 2. Es decir, una enfermedad progresiva donde empezabas con unas medidas de estilo de vida, asociadas un tratamiento, luego una combinación de tratamientos, 1 o 2 o 3, y acababas luego necesitando con los años un tratamiento, un apoyo de esa insulina que cada vez más marcadamente se veía que nos faltaba, y añadiendo al final pues múltiples inyecciones de insulina. Posiblemente una gran novedad en estos últimos años es la barra del tiempo. Veis abajo la barra del tiempo que no marca los años. Posiblemente los nuevos tratamientos y las nuevas evidencias que estamos teniendo, lo que nos están ofreciendo es la posibilidad de alargar esa barra de tiempo entre el inicio del diagnóstico y el inicio de la insulinización, entendiendo la insulinización como el momento clave en la evolución natural de la enfermedad, donde ya la célula beta pancreática, su falta de secreción es tan evidente que hay que suplementar. Incluso en este punto también ha habido grandes evidencias. Fijaros como ahora, de una manera un poco resumida, si hace unos años hablábamos de diabetes y alteración en el páncreas, alteración en la secreción en el páncreas, pues cada vez más conocemos cómo otros órganos también comparten la causa de esa hiperglucemia. Perdón.
Vale. ¿Veis bien la pantalla? No, no sé qué toqué. Vale. Vale. Un segundo, por favor. Perfecto. Bueno, yo os decía cómo cada vez más se integran en esta obra llamada hiperglucemia, otros órganos, ya no solo la célula secretora pancreática. Cada vez conocemos el papel más importante del hígado, de la capacidad muscular de captación glucosa, incluso muy interesante es el tema de los neurotransmisores y el papel cerebral en estado de la hiperglucemia. Pero en esta última ola podríamos hablar del gran papel del intestino, de la propia célula intestinal, no solo en cuanto al tema de la absorción, de la alimentación y la absorción, sino el propio papel de las células intestinales en su actividad, que es lo que se llama el efecto incretínico, o el papel del riñón en la recaptación o la eliminación de glucosa. Sin olvidarnos que en el fondo, muy ampliamente asociado al tema de la diabetes, está el tema del exceso de peso, de la obesidad, con un papel cada vez más conocido e importante de las células del tejido adiposo, como veis. Pero por recapitular, hay algo nuevo en la diabetes, sobre todo lo más interesante a mí me gustaría destacar cómo en estudios recientes, en estudios prospectivos, o sea, que han ido siguiendo durante años, pues fijaros desde el año 98 hasta el 2014, qué ha pasado con nuestros pacientes con diabetes. Vemos, fijaros, en las líneas azules representan a los diabéticos y en la línea roja los pacientes que no tienen diabetes, como en el primer cuadro de izquierda arriba vemos cómo la mortalidad del paciente con diabetes ha descendido, sobre todo la mortalidad de causa cardiovascular, y os recuerdo que 1/3 de los pacientes con diabetes tipo 2 morirán de una causa, de un evento cardiovascular, y cuando hablamos de evento cardiovascular estamos hablando de un ictus, de una trombosis cerebral, de un infarto agudo de miocardio, y es ahí mismo donde la muerte cardíaca también y la hospitalización por un problema vascular ha descendido y de manera notable en los pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, estamos aún lejos de poder decir que nos equiparamos a los pacientes sin diabetes. Y ahí es donde es el reto, buscar tratamientos y aproximaciones diagnósticas para conseguir que el paciente con diabetes tipo 2 tenga la misma mortalidad, los mismos eventos cardiovasculares que el paciente sin diabetes. Y esto es debido también a dos cosas. En los últimos años ha aparecido un boom de nuevos fármacos, de nuevos mecanismos de acción gracias a la investigación. Y fijaros cómo no hace tanto tiempo teníamos este algoritmo diagnóstico donde las principales sociedades que, digamos, que gobiernan la diabetología mundial nos ofrecían de una manera general qué tratamientos podíamos utilizar para nuestros pacientes con diabetes. Si os fijáis y de un vistazo veis como no hay ninguno por encima de otro, es decir, sí que es verdad que en la base de todo tratamiento, ese cuadro azul que sustenta todo, es las medidas de estilo de vida, el control en el peso y la actividad física, y sobre todo, y más este año, que rendimos homenajes a todo ello, la educación en diabetes. Después de la metformina, cualquier tratamiento que te bajara el azúcar podía ser una opción válida, Sin embargo, fijaros simplemente de un vistazo cómo ha cambiado el algoritmo de tratamiento. Los actores son los mismos, pero ya estamos viendo como diferentes escalas, diferentes situaciones. Y es ahí donde está el gran avance de la diabetes tipo 2 en los últimos años.
Cada vez conocemos que no todos los fármacos son iguales para todos los pacientes. Es decir, si os fijáis, hemos pasado, en los últimos años, hemos pasado de qué glicosilada tienes, qué tratamiento te pongo, a cuál es tu perfil, o sea, qué problemas tienes y qué tratamiento te pongo. Eso, como se ha venido llamando, es caminar hacia una personalización del diabético tipo 2. Es decir, si yo tengo ya un evento cardiovascular, es decir, si ya he tenido un problema de corazón, un infarto, una angina de pecho, o he tenido un problema renal, tengo una insuficiencia renal crónica, pues me voy a beneficiar más de unos tratamientos que un paciente que no tenga otro. Y ese beneficio está demostrado, como veíamos anteriormente, cuando hablamos de beneficio, no en que me baje la glucosa, sino que a largo plazo voy a tener menos mortalidad, menos aparición de un nuevo infarto, de ingresar con insuficiencia cardíaca, como veis. Y así me parece que es mucho más claro este cuadro de una sociedad, de una de las más importantes redes de tratamiento de diabetes, de los compañeros de atención primaria, donde por un lado veis que si ajustamos el tratamiento en función de qué hemoglobina glicosilada tiene, pero por otro lado, y cada vez más importante, miramos efectivamente las características del paciente para personificar. Es decir, si es un paciente con fragilidad, un paciente mayor, o un paciente con enfermedad renal crónica, pues en función de esas características, en función de tu contexto vital, pues te vamos a indicar un tratamiento u otro. Pero siempre basado en la evidencia de que ese tratamiento va a ir mejor para ti, va a ir mejor para tu salud, incluso va a mejorar tu cantidad y tu calidad de vida. Bueno, pero en sentido práctico, en la práctica nuestra de cada día, si alguna novedad hemos tenido en los últimos años, yo las he dividido en 3 tratamientos, ¿vale? En 3 bloques, ¿no? En lo que he llamado los glucosúricos, tratamientos orales en pastillas que han demostrado evidencia y ya son una práctica habitual en cada día y que cada día nos dan buenos resultados y cada vez la investigación nos da muy buenos estudios, o sea, muy buenas conclusiones en sus estudios. Otro tema que los análogos de GLP-1, tratamientos que sonaban como muy innovadores, pero ya van calando en la población, o sea, tratamientos inyectables no insulínicos o nuevas insulinas. No olvidaros que la insulina es el arma más antigua y se cumplen 100 años ahora desde, digamos, de su descubrimiento. Y es verdad que la insulina, en la historia natural que veíamos al principio, antes o después un paciente con diabetes va a necesitar insulina. Es decir, cuando el paciente necesite, pero el hecho que necesites insulina significa que sigues con tu diabetes, o sea, que vas a seguir. Bueno, entonces, para no enrollarme más, los glucosúricos, para resumir, son tratamientos orales en pastillas, normalmente en una dosis única, muy bien tolerada, que a veces se asocia a la metformina y así se toma, igual que se toma la metformina, 2 comprimidos al día. Y lo que sí que vemos es que es un muy buen fármaco antidiabético, es decir, que disminuye de manera significativa y sostenida las cifras de hemoglobina glicosilada, nos ayuda a controlar la diabetes, pero tiene otros beneficios muy interesantes añadidos. Reduce la presión arterial y sabéis que la tensión arterial junto con la obesidad son 2 de los factores de riesgo cardiovascular, de los amigos que van con la diabetes, que disparan nuestro riesgo de sufrir un problema cardíaco, por ejemplo, o un problema cerebral vascular. Y digamos que en el mismo tratamiento es un 3 en 1, disminuyes la presión arterial y además son beneficiosas en la pérdida de peso. Pero lo más llamativo que hemos podido ver de estos fármacos en los últimos años es cómo, fijaros, que cuando comparas estos tratamientos en pacientes
que ya han tenido un evento cardiovascular o pacientes con otros tratamientos, el usuario de estos glucosúricos tiene un beneficio cardiovascular, sobre todo reduce los eventos cardiovasculares y principalmente reduce los ingresos por fallo cardíaco, una complicación muy asociada al diabético y muy asociado a la enfermedad cardiovascular. De hecho, en el último año y medio, 2 años, estos fármacos han demostrado cómo aquellas personas que toman glucosúricos frente a los que no toman glucosúricos disminuye su muerte y su hospitalización por fallo cardíaco de manera significativa. Es decir, que si sumamos a ese triduo de bajada de peso, bajada de glucosilada y bajada de tensión arterial, un efecto sobre la aparición o el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Pero sabéis que el riñón, muy damnificado, pues, no solo por la diabetes, sino por la tensión o por el exceso de peso asociado, es un órgano que hay que cuidar y cuidar mucho en la diabetes tipo 2. Y estos fármacos, una vez más, en este metaanálisis que os enseño, fijaros cómo mejoran o mantienen la insuficiencia renal a lo largo del tiempo. La historia natural de un paciente con diabetes, con otros factores de riesgo, es que nuestra función renal vaya poquito a poco disminuyendo. Poquito a poco. Pues estos fármacos, comparado con el placebo o con cualquier otro tratamiento, demuestran cómo en situaciones o en pacientes ya con enfermedad renal, estos fármacos mantienen y disminuyen el tiempo hasta que aparece una complicación asociado al problema renal o incluso disminuye el tiempo para entrar en diálisis, una de las complicaciones más temidas en este tipo de pacientes. Fijaros que hay varios estudios y diferentes glucosúricos que han demostrado esto en los últimos años. Vale. Así que de manera general, este es un gráfico que se ha hecho muy famoso entre la comunidad endocrina, donde estos fármacos glucosúricos han demostrado en estos últimos estudios cómo a nivel renal a todos los pacientes con glucosúricos ayudan a mantener sano y estable ese riñón. Aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o han tenido ya algún problema cardíaco les protege de caer en esa tan temida insuficiencia cardíaca. Incluso aquellos que han tenido un infarto o han tenido ya algún otro evento cardiovascular en los años previos, incluso puede mejorar que esa perfusión cardíaca y que no vuelvan a tener un infarto o que no tengan ningún o menos problemas asociados a los infartos. Vale. El otro gran tratamiento, la otra gran revolución, tanto por su descubrimiento o por las nuevas formulaciones que nos ofrece la industria, son los análogos de GLP-1. El GLP-1 es una hormona intestinal que tiene muchas y cada vez más conocidas actividades biológicas. Es una hormona que a nivel del páncreas produce una mayor secreción de insulina y por eso nos ayuda a controlar el tema de la hiperglucemia, pero también tiene efectos sobre el tejido adiposo, sobre el tejido muscular, sobre el tejido del hígado y lo más llamativo, fuera de todo esto, es su efecto que tiene a nivel cerebral, sobre todo con los centros del apetito y el vaciamiento gástrico. Por eso, estos fármacos, al igual que los glucosúricos, están incluidos en aquellos fármacos que son recomendados para la gente que tiene un problema de peso. ¿Por qué? Porque ese efecto a nivel cerebral sobre el apetito y el vaciamiento gástrico son los responsables de que los usuarios de GLP-1 les ayude a bajar peso. ¿Vale? Y sobre todo, uno de los temas más en boga y más interesante es su efecto independiente de la glucosa sobre el corazón y esa protección cardíaca, como veremos ahora. Fijaros de manera general los diferentes análogos de GLP-1. Fijaros, todas las flechitas van para abajo, es decir, todas tienen un efecto importante. Al final no nos debemos de olvidar que son
fármacos que disminuyen la hemoglobina glicosilada, son antidiabéticos, pero, como os digo, ya no nos conformamos con que sean solo antidiabéticos, le pedimos ¿y qué me das más? Y también producen un descenso de peso. Aquí no está escrito porque se me olvidó ponerlo, pero también ha demostrado descensos en la tensión arterial. Fijaros que estos dos nuevos grupos que se han sumado, que llevan ya unos años sumados a otro tratamiento, ya no solo son fármacos hiperglucemiantes, sino al final son fármacos que nos dan en ese plus de pérdida de peso, de descenso de tensión arterial o de protección en los diferentes órganos. De hecho, se han descrito efectos beneficiosos de los análogos de GLP-1, como os decía, sobre la tensión arterial, pero también mejorando el perfil lipídico, los niveles de colesterol, de triglicéridos, también mejorando la esteatosis hepática, ese hígado graso, esa grasa metida en el hígado que está muy asociado a la obesidad y hace que ese hígado no trabaje bien, o sea, un poco resistente, una enfermedad, el hígado graso, cada vez más frecuente asociado al exceso de peso y que complica mucho el tratamiento de la diabetes, que complica mucho las complicaciones de la diabetes, pero como os decía, estos fármacos han abierto una línea de investigación en cuanto a su efecto cardiovascular sobre el propio tejido del corazón. Incluso también en los últimos años se habla mucho de su efecto neurológico, muy centrado en la investigación sobre Alzheimer o Parkinson. Vale. Como hablábamos anteriormente, estos fármacos, aparte de ese triple efecto sobre el antiguamente mal llamado síndrome metabólico, peso, tensión y glucosa, también han demostrado en sus estudios, cada uno en sus estudios han demostrado ese beneficio cardiovascular en pacientes, la mayoría con antecedentes de haber tenido ya un problema cardíaco o un ictus o un problema de afectación de las arterias de las piernas a la hora de caminar, como la gente que usa estos fármacos comparado con esto tiene un beneficio. Perfecto. Y por último, os quería comentar las novedades en cuanto a insulinas. En los últimos años y de izquierda a derecha podéis ver un poquito la evolución de algunas de las insulinas, sobre todo las insulinas lentas, que ha sido la gran novedad en estos últimos años. Hemos pasado de aquellas inyecciones de NPH a los análogos de insulina de primera generación, llamábamos de Detemir y Glargina, la gran novedad que eran insulinas que ya solo se inyectaban una vez al día, o en caso de Detemir 2 veces al día, y en el último paso hemos visto el nacimiento de los análogos de insulina de segunda generación, Glargina 300 y de Gludec U100 o U200. Abajo en la gráfica, ese lío de colores, os lo resumo. Las últimas insulinas lo que vienen a demostrar es un perfil más plano que dura 24 horas. En la práctica, insulinas que sí que es verdad que vamos a poder usar una vez al día, ya no es prácticamente, es muy raro que con estas insulinas necesites poner 2 inyecciones, una vez al día una insulina para mantenerme y efectivamente me va a mantener durante todo el día. Olvidamos aquellos famosos picos de acción de NPH y aquellas recomendaciones de, oye, a mitad de mañana, a mitad de tarde, o en famoso resopón que había que tomar para evitar que la insulina te diera un bajón. Ahora es una insulina que me mantiene, una insulina ultradiésel, podríamos decir, que al soltarse muy poquito a poco, va a ir haciendo su efecto y no va a producir ni grandes subidas ni grandes bajadas. Pero el futuro no es solo eso. Bueno, aquí es un poco un cuadro resumen. Veis un poquito la evolución de estas insulinas. Unas insulinas que ya duran esas más de 20 horas y por eso las añadimos, las podemos, usar en una vez al día. Vale. Pero el futuro, como os digo, es muy interesante. El futuro de la diabetes tipo 2, al final,
cambia un poco con estos resultados. Es decir, si hace unos años hablamos de que un buen antidiabético tendría que bajar bien la hemoglobina glicosilada, posteriormente hablamos de que ese tratamiento intensivo de la diabetes, bueno, que no valía de cualquier manera, que teníamos que intentarlo sin que produjera hipoglucemias, porque sabíamos que si había muchas hipoglucemias, aparte de ser muy molesto, podían darnos problemas en el futuro. Pasamos a buscar tratamientos antidiabéticos de buenos resultados y que fueran seguros en cuanto a no producir más daño que la propia diabetes, es decir, que no produjera mayor eventos cardiovasculares, que no me produjeran hipoglucemias, que no me produjera, a buscar ahora tratamientos, lo que llamamos tratamientos con un valor añadido, tratamientos que me bajen la glucosa, pero que me den algo más, que me ayuden en mi peso, que me ayuden en mi tensión, que me ayuden en mi colesterol, todo con la misma molécula. Y encima, que se amolden a mis características, es decir, oye, pues yo tengo una insuficiencia renal, yo ya he tenido un infarto o yo tengo un problema de peso, y que se amolden a mis características personales para darme los mejores resultados. Es decir, pues yo, como ya he tenido un infarto de miocardio, lo que no quiero es que me vuelva a dar, o que no me deje secuelas, o que no aparezca la insuficiencia cardíaca, o retrasar todo lo posible estas complicaciones en gente que ya ha tenido un problema. Pero el futuro está aquí ya. Y posiblemente en no muy largo plazo empezamos a ver nuevas insulinas, pero nuevas insulinas que inyectemos una vez a la semana. Han presentado en los últimos congresos resultados muy interesantes de una insulina que una vez a la semana nos puede dar muy buenos resultados. Pero también podemos ver cómo cambia aquello que os ponía en la primera diapositiva de los tratamientos orales, y podemos en no muy largo plazo tener insulinas orales, insulina en pastillas, o también esos GLP-1 que hablábamos que eran tratamientos inyectables no insulínicos, que por muy cómodos que sean, y ahora tenemos formulaciones que lo podemos poner un día a la semana, pues en no muy breve podremos tener pastillas de GLP-1 que hagan el mismo efecto, pero sin tener que pincharnos. O incluso aprovechando el conocimiento de todas esas hormonas intestinales que os decía que tienen ese efecto tan interesante sobre el apetito, sobre el cerebro o protegiendo el riñón, pues no solo el GLP-1, sabemos que hay otras incretinas como el GIP. ¿Y por qué no utilizar análogos duales? Es decir, que en una misma inyección, igual una vez a la semana, yo pueda beneficiarme de inyectarme GLP-1 y GIP. Con los estudios preliminares que tenemos son muy, muy interesantes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen exceso de peso. Las bajadas de peso son muy importantes y sabemos todas las consecuencias y todas las complicaciones que nos puede dar el exceso de peso. Pero sin duda, la tecnología también ha venido a instalarse en la diabetes tipo 2. Parece que mentalmente solo pensamos en tecnología en diabetes tipo 1. Pero, ¿por qué no en diabetes tipo 2? Si cada vez hay estudios que puede tener la misma utilidad que en pacientes tipo 1, incluso si utilizamos tratamientos orales. ¿Por qué no utilizar bombas de insulina para diabetes tipo 2? Bombas de insulina autoajustables, como veréis esta semana en alguno de los seminarios, como tratamientos como las nuevas infusoras de insulina. Bueno, pues bombas de insulina que no tengan cable, bombas pequeñitas que vayan pasando una cantidad continua, o bombas de insulina que se ajusten en función de mis niveles de glucosa, es decir, un aparatito que me vaya midiendo el azúcar y una bomba que me vaya corrigiendo esas cifras de glucosa. Pero también el tema del tema de la tecnología va también muy encaminado a mantener y mejorar la conectividad con tu diabetólogo o tu enfermera, ¿vale? ¿Por qué no utilizar aplicaciones que compartan la información de mi medicación? Es decir, usar bolis de insulina
y que la información de la cantidad de insulina que me pongo y a la hora que yo me pongo, pues pase como una plataforma digital y yo pueda pasárselo a mis pacientes. A mi enfermera o a mi médico, ¿no? Bueno, o incluso aplicaciones o cacharritos que me avisen cuando me tengo que poner mi dosis de insulina o que me hagan un pequeño recordatorio o que incluso recuerden a una tercera persona que tengo que poner mi insulina. Es decir, no solo una tecnología dirigida al tratamiento, sino una tecnología a hacernos más cómodos y más llevaderos el cumplimiento con la diabetes. Y yo creo que si algo vamos a ver en estos últimos años es nuevos fármacos muy interesantes en cuanto al valor añadido, es decir, nuevos fármacos que no solo nos van a bajar el azúcar, sino que nos van a dar un efecto muy beneficioso en muchos de los problemas o de los difíciles problemas asociados a la diabetes, como es la obesidad, la tensión o los problemas renales o cardíacos, pero también vamos a poder hacerlo, vamos a llevar un control de una manera más cómoda, es decir, aparatos de glucosa que podamos medir sin tener que pincharnos el dedo, aparatos de recogida de datos de mi tratamiento y que se puedan compartir en tiempo real con mi médico o con mi cuidador o al contrario, o por ejemplo, una situación muy frecuente, pues un paciente mayor que vive solo, quiere vivir solo o por desgracia con este tema del confinamiento está fuera de mi círculo más cercano y no podía, pues yo como padre o como hijo o como sobrino, tener la tranquilidad de que sé que se está poniendo, sé cómo está. Yo creo que ese tema tecnológico es muy, muy, muy interesante. Bueno, yo solo quería poner aquí encima del tapete una serie de cosas y nada, y estar aquí para resolver vuestras dudas o que sí que estoy leyendo aquí en el chat algunas preguntas que si queréis, no sé, o las contesto ahora o espero a la exposición de Rosana. No sé. Bueno, voy a atreverme, voy a ver si puedo leer alguna. Comenta una amiga del chat, hace poco descubrí que hay otro tipo de diabetes que te diagnostican con las primeras analíticas y hay que pedir prueba adicional. Bueno, realmente hay muchos tipos de diabetes. Hombre, las más famosas, diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1, son las más frecuentes y pueden representar más del 95-98%. Pero bueno, sí que es verdad que hay otros tipos de diabetes con sus características particulares y que sí que es verdad que hay analíticas y hay pruebas adicionales que nos pueden ayudar a diagnosticar. Mira, Rosana, pregunta, ¿los pacientes que utilizan tratamientos con GLP-1 es normal las molestias gástricas? Pues sí, al principio, fijaros como cualquier usuario de GLP-1, por ese efecto que tiene el intestino, lo que se llama ese efecto de gastroparesia, ese efecto de parón, a veces es frecuente esa sensación de estar como empachado, de estómago lento, o incluso un poquito de náusea y tal. De hecho, todos estos fármacos, desde el principio, los GLP-1, cuando empezamos a utilizarlos, empezamos con dosis bajitas y progresivamente vamos subiendo. Y es por eso mismo, por las molestias intestinales o por lo menos para hacer como que el cuerpo se vaya acostumbrando, ¿vale? Pero sí es un tema muy frecuente. Ay, no sé si... Bueno, es que hay un caso particular que comenta aquí una paciente, pero bueno, si queréis podemos...
Bueno, aquí Lorena, ¿se pueden utilizar los tratamientos orales para bajar peso en diabetes tipo 1? Pues es una pregunta muy, muy interesante y de hecho ya se está empezando a ensayar con algunos de estas nuevas familias, sobre todo los glucosúricos, sí que están empezando a ensayar en diabéticos tipo 1. Uno de los problemas que nos hemos estado encontrando en los estudios es que estos fármacos tienen una cara B en el paciente tipo 1, que es producen cuerpos cetónicos y son capaces de producir lo que se llaman episodios de cetoacidosis, de descompensaciones por acetona en diabéticos tipo 1 con cifras de glucosa normal. Sí es verdad que no en todos los pacientes, se habla de entre un 3 y un 5% de los usuarios de glucosúricos en diabéticos tipo 1, pero se podrían utilizar. De hecho, la última recomendación hablan de un posible uso en diabéticos tipo 1, sobre todo si ya tienen un grado de sobrepeso por encima de un MCI de 18, con mucha precaución en pacientes muy aleccionados, pacientes que sepan detectar claramente síntomas de tener acetona. Pero por ahora yo creo que deberíamos esperar un poquito más, aunque los estudios van en muy buena duración. En cuanto a los GLP-1, sabéis que aquí en España la financiación de los GLP-1 está indicado solo para diabetes tipo 2 y con un grado de obesidad. Sin embargo, en algunos estudios que se han hecho con diabéticos tipo 1, la verdad que se ha visto muy poco beneficio en cuanto a la glucosa. Al final, estos tratamientos para bajar peso o que tienen añadido una ganancia de peso son completamente diferentes. GLP-1 rentabiliza o aprovecha más tu propia insulina, cosa que sabemos que en el paciente con diabetes tipo 1 rápidamente se agotan. Y en cambio los glucosúricos tienen un mecanismo a través del riño que digamos que no son independientes de la insulina. Entonces, en cuanto a GLP-1, los poquitos ensayos que hay no han demostrado beneficio en diabetes tipo 1. Olvidaros que son fármacos para la diabetes con ese valor añadido. Claro que es interesante la pregunta en pensar, oye, a la vez que trato parte de mi diabetes tipo 1, si consigo bajar un poquito de peso. Pero yo creo que son temas interesantes y que en breve podremos hablar de nuevos tratamientos también buscando el efecto de peso o la seguridad cardiovascular. Es decir, ¿por qué no puedo pensar yo en estos tratamientos? ¿O sería interesante estos fármacos para proteger el riñón o el corazón del paciente con diabetes tipo 1? Saber que son órganos también que están muy en peligro. Pues yo creo que el futuro va por ahí. Podría ser interesante ver esas líneas de investigación. Muy bien, no sé si tengo que actualizar esto o hay alguna pregunta más. No, no hay más preguntas, Pedro. Vale. Muchísimas gracias. Pues si te parece, no sé si tenemos alguna pregunta más. De cualquier forma, las podéis ir dejando en el chat y al final de la charla, las que vayan quedando, las vamos respondiendo. Lo único, una aclaración a Noelia García, que bueno, al ser una cosa tan concreta, a lo mejor es un poquito más difícil de contestar, me parece, que es, esta mujer te dice que utiliza leucina lenta y demás, ¿no? Sí, bueno, si tiene la duda, podemos hablarlo luego así un poco en privado. Vale, perfecto. De todas maneras, para no asustarla, bueno, no está tan mal. Nos comenta. Bueno, está, no sé. Bueno, entonces vamos a dar paso a Rosana, si te parece bien. ¿Vale? Genial. Vale, déjame un poquito que necesito que Rosana conecte el micrófono, que lo tenemos desconectado. Rosana, ¿nos escuchas? ¿Hola? Rosana. Pues no sé si tendremos un problema. Aquí, pero no soy en la desde que te acoplaste ahí, Juan, a Nada. Pedro no de las preguntas y respuestas, no he escuchado nada. ¿Hola?
Que no, te digo que era para darte paso a ti. No, se te oye, no te oigo, Juan. No sé si me escuchas, Rosana, para que comiences la exposición. ¿Perdón? Que ya puedes comenzar cuando quieras. Sí. Sí, ya está. Hola. Voy a borrar todas. No, bueno, parece que tenemos algún problema con Rosana. Voy a intentar. Disculpadme un minuto, por favor. Bien. Vale. Entonces, ya, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos. Yo no sé si me oís. Esto es un rollo, no me va nada. Bien, yo no sé si me oís o no. Bueno. Este es un rollo. Bueno, yo voy a hablaros un poquito de lo que es nuestra función y nuestro trabajo diario en el comité diabético tipo 2. Concretamente, primero voy a haceros una vista así general de lo que trabajamos, cómo lo hacemos, y luego quería presentaros un caso que va muy acorde con lo que os habló Pedro, la medicación de los grupos úricos y los nuevos GLP, los análogos. Vale, entonces, hoy en el Día Mundial de la Diabetes pasamos la diapositiva. Bien, nuestra función como educadoras en la educación terapéutica es fundamental, en la educación terapéutica consideramos el pilar de la educación en la diabetes, cuya finalidad es que el paciente sepa autogestionar en lo posible su enfermedad, el control de la enfermedad, prevenir las descompensaciones agudas, fundamentalmente reducir el riesgo de complicaciones. En Asturias, la primera unidad de educación en diabetes que se formó en Asturias fue por allá por el año 1980, que se formó en el antiguo Hospital Covadonga, en Oviedo. Muchos os acordaréis, estando de jefe de la sección del doctor Carlos Nival como educadora PT. Y todo eso, ahora ya en la actualidad, ya hay más educadoras en Asturias, lógicamente, quizás pocas, debería haber más, pero de la que empezó TT, pues hasta hoy la cosa fue evolucionando, íbamos evolucionando en función de cómo iba la enfermedad, cómo iban evolucionando todas las técnicas, el manejo, todas las nuevas insulinas. Y en la actualidad, en la unidad de educación de diabetes de Luca, estamos 3 enfermeras en la unidad de adultos y una enfermera, que es Rebeca, que muchos conocéis, en pediatría. En la unidad de diabetes de adultos, nosotros nos dedicamos, lo que hacemos es impartir cursos y revisiones a pacientes con diabetes tipo 1, los diabéticos tipo 2, las diabetes pregestacionales, las gestacionales, así como la colocación y las descargas de vistis y medidores continuos de glucosa. Vamos a hablar un poquitín, vamos a fijarnos ahora fundamentalmente, como os dije, en la diabetes tipo 2. A nosotros los pacientes nos llegan a la unidad previa petición de un curso por parte del endocrino, inicia pues un curso de inicio una primera vez o por un reciclaje.
En ambos casos se realiza una pequeña historia donde comprobamos el tratamiento que le pautó su endocrino, cómo lo está haciendo, cómo lo toma, explicamos el tratamiento bioral, cuándo y cómo lo debe tomar, si hay alguna contraindicación o algún efecto secundario que tenga que tener en cuenta, si son hipoglucémicos o no. Y en los tratamientos subcutáneos, como los análogos de GLP-1 o las insulinas, ahí ya te paras un poco más a explicar el funcionamiento, cómo es el manejo, la técnica, las zonas de inyección. Eso es en los GLP-1 y en las insulinas. Lo comprobamos después de hacer un poquitín de historia, comprobamos y anotamos el peso con el que partimos, el peso, la talla, el índice de masa corporal, la hemoglobina glicosilada y si vienen ayunas hacemos una glucemia capilar y si no, mientras que dura la charla o el curso, lo que sea, a lo mejor le hacemos un postdesayuno si corresponde. Digamos que nosotros partimos explicando qué es la diabetes y a partir de ahí empezamos ya con la dieta y el ejercicio como base de tratamiento. Explicamos pues lo que son los medidores de glucosa, el glucómetro que tengamos o que le vayamos a dar o que el paciente tenga. Lo ponemos, si ya el paciente viene con él, pues lo ponemos en fecha, miramos que esté bien, que las tiras no estén caducadas, bueno, una serie de cosas. Y luego ya nos pasamos más a la técnica y manejo de los tratamientos, sobre todo los subcutáneos, y explicamos un poquitín hipoglucemia e hiperglucemia, fundamentalmente. Cuando ya vienen a las revisiones, que ya una vez que ya dimos el curso, lo solemos revisar y aproximadamente cada 15 días, 10-15 días, nos hacemos volver, comprobamos el peso, las glucemias que trae anotadas o descargamos del medidor, el glucómetro, repasamos conceptos porque es verdad que tienes que estar continuamente repasando, el primer día das a lo mejor demasiada información y hay que ir poco a poco, pues cosas que no han quedado claras o que, bueno, que no tiene la dieta, que hay que ajustarla un poquito o que necesitamos comer más o menos, todo eso lo vamos aclarando y ajustamos el tratamiento, es decir, en función de si lleva insulinas fundamentalmente, en función de las glucemias, pues subimos, bajamos o aconsejamos subir o bajar unidades dependiendo de los objetivos que le hayamos puesto, ¿no? Actualmente, y a causa de la COVID-19, las revisiones las hacemos casi siempre ahora ya telefónicas, algunas presenciales, si por ejemplo necesitamos reforzar, o porque vengan a otra consulta y aprovechemos el día que están en el hospital y decimos ven a vernos y miramos un poco. Lo que tenemos que ir pensando y prepararnos, que en algunos casos ya lo hacemos, hacer citas virtuales como con videoconferencias o plataformas telefónicas. Nosotros eso lo estamos utilizando mucho con la colocación de las bombas de insulina y lo hacemos a través de la plataforma Zoom o del Teams cuando tenemos que dar algún tipo de formación, como fue en el caso cuando empezamos con los sensores del Freestyle Libre 2, con el tema de las alarmas, ¿no? Y acabo esta primera parte con una frase del doctor Elliot Joslin que decía que el diabético que sabe más, o que más sabe, vive más, ¿no? Dándole la importancia que le daba a lo que es la función de la educación y de la enfermera educadora en diabetes y que el paciente esté educado. Como os decía antes, voy a poneros un caso clínico de una paciente que estamos viendo en la unidad, que está como un poco con los tratamientos de los que os habló Pedro hace un momento. Esta es una mujer de 70 años, diagnosticada de diabetes tipo 2, aproximadamente 17 años de evolución. La remitió a endocrino, su médico de atención primaria por mal control, y está con un tratamiento con insulina Levemir, 32-34 unidades, con una insulina Trapid que se ponía según las glucemias preprandiales, y estaba con el Lucreas vía oral. Bien, ha aportado unos controles glucémicos cuando llegó a la consulta de endocrino, con unos basales que estaban entre 180 y 200, lo mismo que los de precomida, pero con unos precenas entre 300 y 350. Con estos valores hipoglucemias no. Su endocrino modifica el tratamiento
y le quita la Levemir, le pasa Toujeo 40 unidades a las 9 de la mañana y pauta un objetivo que si basal es mayor de 130, irá subiendo de 2 en 2 las unidades de Toujeo cada 4 o 5 días. Le cambia un glucosúrico al Sinhardi, que le toma desayuno y cena, y le pone un análogo de GLP-1, la semaglutida, que es el Ozempic 0,25, una vez a la semana durante un mes, y luego pasará a 0,50 a la semana. Se pide cita en la unidad de educación y la recibimos nosotras. Nos llega en mayo del 2020, eso. La vemos en mayo del 2020 concretamente. Venía con un peso de 80-300, una talla de 1,54, su índice de masa corporal era de 33,64, venía con una hemoglobina del 8,3% y la basal en aquel momento, porque la mandábamos venir en ayunas para explicarle, para que pusiera el Toujeo delante de nosotros y el Ozempic, y la basal era, la capilar basal era de 176. Bien. Ella aportaba su medidor, repasamos el autoanálisis, el medidor que tenía era un Contour XT, le explicamos el Toujeo y el Ozempic, qué medicaciones eran, cuál era la insulina, cuál era el GLP-1, las funciones de cada uno, el manejo y la técnica de administración, y le dimos una dieta de 1.800 calorías, ¿no? Y explicamos la importancia del ejercicio, ambas cosas siempre, dieta y ejercicio como base del tratamiento en la diabetes tipo 2. Marcamos los objetivos glucémicos, fijamos unos controles, repasamos un poquitín las hipoglucemias y información del cuidado de los pies, que ella, la verdad, que presentaba muy buen aspecto. Bueno, volvemos a verlo aproximadamente en unos 15 días. Su peso ya había bajado, era de 78,800. Sus basales estaban en torno al 100-130 miligramos de decilitro, lo que nos ayudó, bueno, decidimos ir bajando 2 unidades de Toujeo. Volvimos a verla en julio. Ella, digamos, telefónicamente nos iba dando por teléfono los controles cada 10 días o así. En junio los controles eran volvía a bajar peso a 75,900. Hicimos de aquella una hemoglobina capilar y era de 6,1, acordaros que de la que venía del laboratorio al principio era de 8,3. Bien, y volvemos a bajar Toujeo. En este momento ella refiere unas molestias que no sabía explicar muy bien si eran gástricas intestinales o gastrointestinales, con lo cual lo comentamos con la endocrino, ya que parecía que era partidaria de volver al Ozempic 0,25 porque ya estaba con 0,50. Bueno, se decide que la dejamos con 0,25 y volvemos a verla. Ahora, cuando vino ahora en octubre, con la revisión, con la analítica previa a la revisión que tiene ahora en noviembre, y su peso era de 75,700, la hemoglobina del laboratorio era de 6,9, y ella, yo creo que ella vio que ahora bajaba menos de peso y entonces pidió a su endocrino que por favor que la volviera a pautar el Ozempic de 0,50. Con lo cual estamos pendientes, me imagino que ya la haya empezado y que no nos llamó, con lo cual no habrá tenido más consecuencias, más problemas, como refería de problemas gastrointestinales. Y como conclusión a todo esto, tiene que ver la hora endocrina, pero como conclusión nosotros lo que vemos es, ella presentó una buena adherencia terapéutica siempre, porque ya veis que ella en cuanto vio que el Ozempic parecía de 0,25, parecía que no le iba bien, ella pide volver al 0,5. Ha perdido unos 4 y pico kilos, 4,600 kilos en estos meses, y sobre todo tiene una clara mejoría de la glicada. Con lo cual esto viene un poco a explicar el tratamiento de los diabéticos tipo 2 que acaba de explicarte. Y con esto espero que me hayáis oído, porque yo no oigo nada, ni os veo, ni nada. Muchas gracias por estar ahí. Y a ver si os oigo. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, pues la verdad que ha sido muy interesante. No sé si Pedro quiere aportar alguna cosa más.
No sé si tiene a lo mejor algún pequeño problema para reconectarse. Bueno, pues nada, veo que no tenemos... Bueno, Ahora, ya está aquí también Pedro. perdonad un momento, que es que me desconecté la cámara y tal, pensando que podía ser un problema que no tirara la plataforma al estar los dos conectados. No. Pues yo sé que comentario, bueno, darle así públicamente las gracias a Rosana, a Rosana, a Sagrario, a Teresa, a todas las enfermeras nuestras. Y había una pregunta del chat, no sé si Rosana pudiste verla, que comentaba, dice, joder, en mi hospital de referencia no disponemos de esa unidad. Bueno, sabéis que es una lucha eterna el papel de la educación, pero yo le contestaba que este tratamiento de educación, y bien sabe Rosana, porque se lo ha estado currando bastante, no es solo de las enfermeras que a lo mejor hay en los hospitales donde estamos los endocrinos, sino también es un trabajo muy coordinado con las enfermeras de atención primaria. A mí me ha gustado mucho el caso de Rosana porque no es un caso poco habitual, es decir, es un fármaco que evidencia los beneficios de estos fármacos, pero en un centro de salud con un buen equipo de enfermeras que sabemos que tenemos en nuestros centros de salud, pues estos objetivos y estos protocolos de tratamiento sí que se están haciendo, hombre, y nos gustaría trabajar mucho más con ellos para trabajar. Y me consta que hay proyectos para trabajar junto con la enfermería de atención primaria y poder ofrecer el servicio a todos los asturianos, ¿no? Posiblemente sí que hay cosas como muy específicas, en diabetes tipo 1 y tal, que a lo mejor sí que hay que derivarlas a los centros de endocrino, pero en el tratamiento habitual de la diabetes tipo 2 y con la buena experiencia de estos fármacos, no os veáis desnudos, es decir, tenemos un gran equipo de enfermeras educadoras en los centros de salud que tal. Pero bueno, aunque cada uno sabrá lo que tiene en lo suyo, ¿no? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Si no os parece mal, voy a dar paso también a Andrés, que quiere despedirse de vosotros en persona. Oye, Juan, ¿puedo abusar un poco? Sí, por supuesto, es tu casa. Pues mira, quiero abusar y encima si enchufas a Andrés, sobre todo para que desde la sociedad asturiana dar dos ideas. Una, daros muchas las gracias y daros las gracias de verdad. Sé que estáis trabajando mucho, apoyáis mucho, nos apoyáis y apoyáis mucho a los pacientes con diabetes. Yo creo que un objetivo como ponen del 2020 o del 2021, tenemos que conseguir llegar, que esta sociedad llegue a más pacientes con diabetes tipo 1 y con diabetes tipo 2 y con diabetes tipo el que sea, pacientes con diabetes. Sé que os estrujáis el cerebro, pero quiero aprovechar como yo personalmente como endocrino y como la sociedad, y aprovechando que el tema de este año es la educación y la enfermería, a las educadoras. Para nosotros, no sé, igual que el que es pianista, como le faltaría un brazo, a nosotros, si no tuvieran un equipo de enfermeras detrás, sería imposible llevar la diabetes. Y sobre todo dar las gracias este año, bueno, y estos años, porque grandes de las clásicas, de las educadoras clásicas que nos han formado desde que éramos pequeñitos en el mundo endocrino, pues les ha llegado el momento de descansar. Y en este año pues son varias, ¿no? Bueno, en estos últimos años son varias, tanto en Sama, como en Mieres, como en Oviedo, como en otros centros donde las pioneras de la educación diabetológica en Asturias, pues ya les ha llegado el momento de retirarse y de descansar, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay una remesa ahí detrás que viene empujando fuerte, que seguro que van a recoger el legado y el festivo y van a seguir trabajando eso o más, eso o más, con esto de las nuevas plataformas y eso. Bueno.
Muchísimas gracias, Pedro. Voy a conectar a Andrés. No sé si se persona quiere decir algo más. Que se conecte. Nada, yo quería dar las gracias. Ahora os oigo mucho mejor. ¿Qué ha pasado ahora? Os oigo muchísimo. Ahora que terminamos, seguro que os oigo estupendo. Ahora Suele pasar. Yo quería dar las gracias también. Sí, bueno. Yo quería dar las gracias también a SNIPAS por contar con nosotras. Hay muchísimas más educadoras que podrían haber estado aquí muy bien preparadas. Pero bueno, hicimos lo que buenamente pudimos. Sí se puede hacer mucho más con el diabético tipo 2, a nivel de primaria. Hay que trabajarlo más. En estos momentos es verdad que es complicado. Las enfermeras de primaria, bueno, pues están, todos sabemos, un poco agobiadas. Pero sí que yo creo que hay que estar más en contacto en la enfermería de diabetes especializada y primaria, ¿no? Habría que unificar más criterios y estar más en contacto. Yo creo que sí que es fundamental. Pues muchísimas gracias. Estuve intentando invitar a Andrés, pero no sé por qué no, debe ser que no pueda acceder por algún problema técnico que desconozco. A ver si conseguimos que... Bueno, saludamos a Andrés igual. Nada, no, me parece a mí que no vamos a tener forma de hacerlo. Así que nada. Bueno, pero vaya bien que se os oye ahora. Vaya bien que os oigo. De parte de las tipas, muchísimas gracias por esta ponencia, que de verdad que ha sido muy interesante. Yo, como diabético de tipo 2, lo agradezco enormemente. Que tengáis muy buen día y muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, Juan. Por todo. Muchísimas gracias. El trabajo que venimos desde ayer. Nada, no te preocupes, que es un placer, de verdad. O sea, ver gente tan comprometida con el cuidado de gente como nosotros, enfermos de diabetes, o sea, o pacientes de diabetes, es de verdad que, vamos, o sea, hasta emocionante incluso, me podría decir. Muchas gracias. Bueno, Juan, y recuerda que vais a colgar, ¿no? Las presentaciones de toda la semana se van a colgar por si, oye, a lo mejor algún paciente quiere usarla más tarde, alguna cosa. Sí, las presentaciones se van a colgar, se van a publicar en un par de días, estarán publicadas en nuestro canal de YouTube para que todo el mundo las tenga disponibles y pueda verlas cuando quiera. Tanto personas diabéticas como personal sanitario que le pueda interesar en ver estas charlas. Vale. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, os seguiremos esta semana. Por finalizar el seminario. No veo más preguntas. Si veo Noelia García, que dice que tiraron una dieta de 1800 y las agujas para las plumas. Bueno, supongo que más o menos es lo que nos ven a todos. Vale, pues muchísimas gracias por participar, chicos. Hasta luego. Bueno.